tema, la diferencia entre Israel y la iglesia. Y es un tema muy importante saber, conocer de este tema, ya que, bueno, a través de los estudios que hemos dado, nos hemos dado cuenta que no todos los creyentes en el mundo pensamos de la misma manera, ni entendemos la palabra de Dios de la misma manera, y es debido a las enseñanzas que la gente ha recibido, ¿no? Hay algunos predicadores que en lugar de enseñar la verdad, enseñan una mentira. Y es un problema serio, porque en la segunda carta que el apóstol Pablo le envió a Timoteo, en el capítulo 4, dice en ese pasaje que es un encargo para los predicadores que enseñen la palabra a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, exhorta, ¿verdad? Entonces, y sobre todo dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, en lugar de oír la palabra de Dios, van a querer oír fábulas. Y recuerden ustedes, hermanos, que las fábulas es el invento del hombre para enseñar un principio, una verdad que quiere mostrarle a través de esa fábula a los oyentes. Pero recuerden que es el invento del hombre, es la creación del hombre. Ahora entonces, pero esa fábula se puede convertir en un principio negativo, ¿verdad? Para que la sana doctrina, la enseñanza correcta, pueda salir a luz. Y dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y el último versículo en el cual nosotros debemos de estar correctos, es que se marchita la flor, ¿verdad? Pues se marchita la hierba, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces debe interesarnos a nosotros la palabra de Dios. Allí debe de estar basado nuestro fundamento. Y dice que esta palabra, dice Pedro, es el evangelio, la verdad que ustedes han recibido. Esa palabra que es eterna. Ahora entonces, en el capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pedro de esa carta también dice que hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cualquiera puede tomar leche, pero dentro de esa leche puede tomarse los simbolitos de la quebrada también, ¿no? Cuando viene de ordeñar. Porque hay algunos, para que se le aumente, le echa agua, ¿no? No es leche pura. Y cuando dice Pedro la leche espiritual, está hablando de la palabra de Dios. Dice que debemos de alimentarnos como niños recién nacidos. Los niños recién nacidos lloran, y cuando lloran es porque tienen hambre. ¿Cuántos de ustedes lloran por oír la palabra de Dios, hermano? No, de este hermano ya mucho predica, ¿verdad? Queremos que el estudio sea más cortito. No, miren, en Estados Unidos, sorprendente. Yo he estado en comunicación con mi hijo, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, y me dice, es que aquí la gente no le gustan las predicaciones largas. Y en todas partes, en todas las iglesias, cuando estuvo allá en Manassas también, no, la gente le gusta las predicaciones. Y dice que las iglesias latinas allá son como las hijas de las iglesias americanas. Entonces,
allí en Manassas llegaba el predicador, una vez al mes llega un predicador americano a estar con ellos y lleva el mensaje. Entonces, y me dice mi hijo, el americano solamente predica de 10 a 15 minutos. Esa es la predicación. Entonces, allí donde está hoy, en Colorado también, llega una vez el americano también a predicar, pero allí es otra iglesia, no es la de Manassas, ¿no? Entonces dice que también de 10 a 15 minutos es la predicación del americano. Entonces, y el hermano Brett, ¿verdad? Me contaba que él estaba pastoreando una iglesia en Texas, una iglesia bautista en Texas que habían dejado abandonada, y él llegó y casi solo ancianos había, gente joven, muy poca. Entonces empezó a trabajar y a llevar más gente, y la iglesia fue creciendo. Y tenía un serio problema ahí, en cuanto a la predicación. La gente joven aguantaba más, un poco más largo los sermones, pero los ancianos, cuando yo ya predicaba media hora, se enojaban los ancianos de la iglesia. Muchos predicantes y que le decían, tenés que predicar más conciso en las predicaciones. Entonces, pero mira, me decía, en la cantada podíamos pasar una hora y nadie decía nada. Y allí en Texas, miren, como había muchos mexicanos, yo llevé mexicanos a la iglesia y americanos, que eran la mayoría de ancianos. Entonces, y resulta que para estar satisfecho ahí, había que darle oportunidad a los americanos de cantar. Y cantaban del himnario bautista, los himnos del himnario bautista. Pero después, para que estuviera bien la cosa, que había que darle a los mexicanos otro chancecito. Y se agarraban los mexicanos a cantar, dice, la música alegre, arrancherada. Entonces, y después de eso, cantaba yo, como el hermano Brett, ¿sabían ustedes que era antes de ser creyente? El hermano era rockero, era un hippie, pues, ¿verdad? Andaba en la calle todo sucio, me dicen, yo estaba perdido ahí, me dicen, con una guitarra, me gustaba andar ahí en las calles cantando. Y después a mí me gustaba la adoración, pero no cantaba el rock, me dicen, sino que cantaba alabanzas de adoración. Y se hacía una hora de canto. Pero cuando empezaba a la enseñanza, ya a la gente no le gustaba muy largo. Y gracias aquí, a Dios, ustedes, ¿verdad?, ya aguantan un poco más, ¿verdad, hermano? ¿Podemos llegar a las 12 hoy? No, de verdad, todavía el almuerzo no quedó listo. Ahora entonces, pero aguantan un poquito más. Ya llevamos la primera hora de estudios y vamos con otros 30 minutos de estudio más. Ahora entonces, vamos a ver las diferencias entre Israel y la iglesia. Y estuvimos viendo en estos domingos anteriores los orígenes de Israel y la iglesia. Israel viene de los descendientes de Abraham. La iglesia comenzó el día de Pentecostés. Y la entrada a Israel es a través del nacimiento físico. Y la entrada a la iglesia es a través del nacimiento espiritual. En relación a Jesús, Jesús es el Mesías de Israel. Y en cuanto a la iglesia, Jesús es la cabeza de la iglesia. En cuanto al factor dominante, Israel está bajo la ley. En cuanto a la iglesia, está bajo la gracia de Dios. Ahora entonces ahí nos quedamos, ¿verdad? En cuanto a Israel, está bajo la ley. Y en cuanto a la iglesia, está bajo la gracia de Dios. Ahora, tiene obligación la iglesia de
de cumplir la ley, hermanos mosaicos? ¿Está en obligación la iglesia? No, no está en obligación. Es más, dice que venido la simiente, que es Cristo, hasta allí llegó la ley. Y lo dice en el libro de Gálatas, lo dice en Romanos, en el capítulo 11 de Romanos. Hasta allí llegó el fin de la ley, con la venida de Cristo. Ahora entonces, y resulta que ahora entonces vamos a estudiar en cuanto al reino. En cuanto al reino. Ahora entonces, bueno, vimos también en cuanto a Israel, Jesús es el Mesías y Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Ahora vamos a ver en cuanto al reino entonces. En cuanto al reino, la diferencia entre Israel y la iglesia. Bueno, en cuanto a Israel, en este caso, Israel está pensando, hermanos, en ir al cielo. Israel estará pensando en ir al cielo. No, fíjense que este versículo de Mateo capítulo 6, versículo 10, dice: venga tu reino. Israel está pidiendo que venga el reino. Ahora, y hágase, dice este versículo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora, Israel está pidiendo que esa voluntad de Dios que está en el cielo venga ¿hacia dónde? A la tierra. Israel está pensando en la tierra. Venga tu reino aquí en la tierra. Ahora, Jesús, cuando vino a esta tierra, su propósito era establecer el reino. Ese era el propósito de Jesús. Y entonces, pero en el Evangelio de Juan encontramos en el capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces se detuvo el plan de establecer el reino, ¿verdad? Capítulo 12 de Mateo dice que los judíos criticaron duramente a Jesús por los milagros que hacía y dijeron que era en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios, que Jesús hacía los milagros. Entonces Jesús cambió su predicación. Ya no habló del reino, sino que empezó a hablar acerca de su muerte y de su sacrificio, y cambió el plan entonces. Pero ¿saben qué de bueno tiene todo esto, hermano? Que Jesús no haya establecido el reino aquí en la tierra, en su primera venida. ¿Qué de bueno tiene? La salvación para nosotros, para los gentiles. Si nosotros no teníamos, bueno, nosotros íbamos a tener parte, no sé de qué manera, ¿verdad? Pero sí estábamos dentro de la promesa de Abraham. Porque Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. No sé específicamente cuál era el plan que Dios tenía para todos nosotros, pero sí, Dios iba a ver de una manera quizás diferente. Pero el enfoque primordial de Jesucristo después del rechazo de los judíos fue entonces establecer la iglesia, y a través del sacrificio de Él. Era en esa dispensación de la gracia una nueva administración, tenía un enfoque muy diferente al reino. Y entonces el enfoque era incluir a los judíos, a los gentiles dentro de ese plan y crear, ¿verdad?, una nueva identidad o entidad que se llama iglesia. Y la iglesia no es la iglesia de nadie más que de Jesucristo. Amén, hermanos. Es la iglesia de Jesucristo. Edificaré mi iglesia, dijo, ¿verdad? Tiempo futuro. Ahora entonces, pero los judíos
Bueno, en cuanto a la iglesia Israel, los judíos están pidiendo el reino. En cuanto a la ciudadanía, venga tu reino. Porque la ciudadanía para Israel están pensando en Jerusalén, allá en Israel, allá están pensando ellos. Los judíos anhelan llegar a Jerusalén y establecer, bueno, hacer el templo, adorar ahí y hacer una Jerusalén esplendorosa, ¿verdad? Ahorita si ustedes van a Jerusalén, si allí en Jerusalén, que no creen que se van a ver edificios tan esplendorosos como allá en Estados Unidos, ¿no? En los países desarrollados. Allá se ven todavía las tierras áridas. La gente se las está acabando porque si hay un pedacito de talpuja, lo traen de allá, ¿verdad? Se lo echan a la bolsa. Y en lugar de dejar allá, le están quitando, ¿no? Hay un árbol donde Jesús oró, ¿verdad? La pie de ese árbol. ¿Y sabe qué hicieron los judíos? Le hicieron un cerco eléctrico. ¿Por qué? Pero estaban acabando al dichoso árbol, ¿verdad? Le traían una rajita, no, este es milagroso, decían, ¿verdad? Milagroso. Y entonces se lo estaban acabando. Y el muro de las lamentaciones también lo cuidan, porque allí es el único lugar donde los judíos pueden ir a adorar, ¿verdad? Y a orar y hacer sus oraciones, pero la gente se trae las piedras de ahí también. Y ahora entonces no. Ahora entonces, pero Israel tiene su mente en la ciudadanía, en Israel. Dice Israel, su ciudadanía está en la tierra, Mateo 6:10. No sé cómo salió este versículo primero, pero Israel, la ciudadanía está en la tierra. Vamos a ver entonces en cuanto a la iglesia. La iglesia, la ciudadanía está en el cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, porque el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, ¿a dónde está la ciudadanía para la iglesia, hermanos? En los cielos. Ahora, ¿y cómo vamos a ir al cielo? Mi nieta preguntaba un día, ya, ¿cómo vamos a ir para el cielo, abuelo? Pues el Señor tiene el poder para llevarnos. ¿Será que vamos a usar avión? Me dice, no vamos a ir en avión. Tiene el poder para llevarnos el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Nos va a llevar para allá. Ahora entonces, y fíjense bien, por eso es que dice que esperamos ansiosamente ¿a quién? A un Salvador. ¿Y quién es el Salvador, hermano? Jesucristo va a venir. Ahora, el cual transformará el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de nuestro estado de humillación. Ahora, ¿cómo es este cuerpo, hermano? Está en un estado de humillación. Este cuerpo no nos sirve para mucho, ¿no? Si acaso, ¿verdad? Este cuerpo, miren, ¿por qué nos humilla este cuerpo? Levanten la mano los que no han tenido ninguna enfermedad hasta esta edad, a la edad que tienen. El hermano Brasilio nunca ha enfermado, gloria a Dios, ¿verdad, hermano? No se enfermó. Pero todos, miren, qué lamentable platicando con alguien hoy en estos días, que allá en el hospital
Bueno, de Nueva Guadalupe nació un niño que ya le van a hacer las diálisis porque los riñones le nacieron enfermos. Un niño que tiene entre 5 años y 6 años por ahí, porque nació enfermo de los riñones. Y los niños nacen enfermos del corazón, hermano. Sí. Y todos nosotros ya estamos con un montón de dolamas, ¿verdad? Un montón de dolamas. Y ahora todo el mundo anda queriendo comprar una cabra, ¿verdad? Porque la leche cabra que cura todo. Todo el mundo que allí a la casa, Jonathan ha comprado una cabra, ahí llegan a cada rato a ver si se la venden. Cada rato llega, quiere vender la cabra, se la compra. Porque la leche cabra se ha puesto, ¿verdad?, famosa, quita los dolores de hueso, la diabetes, el hígado inflamado, el corazón hinchado, todo. No, hombre, para todo. No, si una señora ya me contaba en Guataquiahue, por eso que Jonathan compró una cabra. Fuimos a comer pupusas de Guataquiahue y vio la cabra Jonathan y se baja y él platica con... Es una profesora de ahí, de la escuela de Guataquiahue. Y resulta que el señor es un mecánico y le dice, ¿no vende la cabra? No, le digo, esa cabra la he comprado para medicina. Y eso le dice, yo soy mecánico, ya no me podía agachar debajo de los carros, un dolor en todos los huesos, artríticos. Y pasaba por el desvío de Moncagua y compraba un vasito de leche por curiosidad y resulta que fui sintiendo que ya no me dolían los huesos. Y mejor de estarle comprando a $1 el vasito ahí, mejor compré la cabra. Y empezaba, entonces, y tomé y se me quitó. No tengo dolor para nada. Y mi esposa, que es hipertensa y no sé qué otra enfermedad, se le quitó también. Esta cabra es milagrosa, la leche de esta cabra. A lo mejor así todo es, ¿verdad? Todo es. Pero a la gente de repente aparece con cosas. Y yo de vez en cuando me tomo mi poquito de leche cabra también. Ahora entonces, pero yo sé que quien es poderoso para todo es el Señor, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, este cuerpo es un cuerpo de humillación. Fíjense bien. Nosotros en este cuerpo sufrimos, por eso se llama de humillación, sufrimos toda clase de cosas que vienen, ¿verdad? Y entonces por eso el apóstol Pablo dice que Cristo va a transformar este cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo, hermanos? Igual al cuerpo de ¿quién? De Cristo. Ahora entonces, y Cristo en ese cuerpo glorificado tenía la capacidad entonces de viajar para donde él quisiera, sin carro, sin burro, sin nada. Podía traspasar las puertas, entrar. Miren cómo va a ser el cuerpo nuestro. Y algunos se preguntan, ¿y vamos a comer, hermano? Porque siempre están pensando en la Pizza Hut, ¿verdad? Y el pollo campero. Si vamos a comer, hermano. ¿Comió Cristo después de la resurrección? Sí. Se comió un pescado, ¿verdad? Con miel. Entonces, no se preocupe, allá va a haber qué comer también. ¿Ah? Entonces, significa que vamos a tener un cuerpo diferente en el sentido que este cuerpo no se va a enfermar, no va a padecer, pero va a tener, bueno, los aspectos físicos se van a mantener, nos vamos a conocer. Y ojalá que el Señor aquellos peleones los ponga juntos, ¿verdad? Para que estén alabando al Señor ahí, ¿verdad? Sí.
Hay una señora aquí que yo recién venido, me daba risa, ¿verdad? La misma señora contaba, miren, estos hipotes no se quieren, no se quieren. Ajá, le digo, y son hermanitos, ¿verdad? Y no se quieren, hermanos, no se quieren. Pero ¿sabe qué hago yo cuando pelean? ¿Qué? A uno de ellos le unto sal, ¿y para qué? Le digo yo, se va a pelar ese hipote, le digo, ¿para qué? No, y el otro se lo quita con la lengua, me dice, se lo pongo que se lo para que te quieran. Mire como qué castigo, ¿verdad? Lo lame, me dice, con la lengua y le saca la sal para que se aprendan a querer. Bueno, entonces, ojalá así los ponga el Señor también, ¿verdad? Para que se aprendan a querer. Allá no va a haber problemas con el pecado, todo el mundo se va a querer. Ahora entonces este cuerpo nos humilla, pero entonces el Señor nos va a transformar. ¿Por medio de qué dice que nos va a transformar, hermanos? Por medio de su poder. ¿Tiene el poder para hacerlo? Claro que sí. Ahora, para sujetar, bueno, Él tiene el poder para sujetar todas las cosas, ¿verdad? En sí mismo. Bien, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos, diferente a Israel. Dios le va a cumplir las promesas a Israel allá en Jerusalén, en la tierra que Él le ha prometido. Ahora, en cuanto a la muerte de Cristo, las diferencias en cuanto a la muerte de Cristo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Bueno, aquí, a Israel, la muerte de Cristo es una piedra de tropiezo. La muerte de Cristo es una piedra de tropiezo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo está explicando aquí que para los judíos Cristo es una piedra de tropiezo. ¿Y por qué? ¿Por qué es una piedra de tropiezo? Porque consideraron que Él no era el Mesías y lo rechazaron. Entonces, y lo llevaron a la cruz del Calvario, anduvieron tras Él durante todo su ministerio y andaban dando golpes ahí, en Cristo. Los judíos, la religión, tropezó en Cristo, porque a través de la religión, que era lo que predicaban los judíos, las obras de la ley. Y por las obras de la ley, escribió el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, y por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, porque si por las obras de la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora entonces, para los judíos todavía piedra de tropezadero. Si usted le predica a un judío, ¿qué cree que va a hacer un judío? Se va a reír de usted y le va a decir, nosotros vemos a Jesús simplemente como un maestro excelente, sabiduría, pero no lo vemos como el Mesías. Eso le va a decir y se van a reír. Ahora entonces, para los judíos, Cristo no fue el Mesías, ¿no? Aunque hay muchos judíos que sí se han convertido también. Ahora, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obra. Tropezaron en la piedra del tropiezo. Tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en Él no será
avergonzado. Ahora ahí está la piedra. Ahí está la piedra. Ahora, si aquel que cree en Él pone su fe, no lo ve como la piedra de tropiezo, sino que cree en Él, ahora entonces será la piedra del fundamento. Pero aquel que no crea en Él es una piedra de tropiezo. Ahora entonces, ¿y por qué? Porque no pone su fe en Cristo. Para los judíos es una piedra de tropiezo. Todavía están esperando al Mesías los judíos. Y están esperando al Mesías que, por años han pasado años esperándolo. Y cuando Cristo venga por segunda vez se van a hallar la gran sorpresa, ¿verdad?, de que precisamente a quien rechazaron es el que regresó. Ahora entonces, ¿y cuál es el problema de los judíos? La fe. Ese es el problema de los judíos, la fe. Ahora, la iglesia, la muerte de Cristo es la piedra del fundamento. Pues nadie puede poner otro fundamento, escribió el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, sobre ese fundamento, la iglesia está siendo edificada, ¿verdad? Está siendo edificada. Ahora, dice el en este pasaje, que sería 1 Pedro 2, 5 al 8, dice: también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión piedra escogida, una piedra, una preciosa piedra angular. El que cree en Él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no crean, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ahora entonces, para los que creen es una piedra escogida, ¿verdad? Una piedra preciosa, la piedra angular. Esto de la piedra angular la entienden muy bien los albañiles. Aquí en El Salvador lo que hacen es que hacen una escuadra en cada esquina de la casa, ¿no?, que van a construir. Allá en Israel, ¿qué era lo que hacían? Labraban una piedra y le hacían una esquina, ¿verdad?, un ángulo que tuviera línea recta para los dos lados, y esto le servía para la construcción. Y sobre esa base hacían el fundamento para que la casa no se cayera, ¿no? Y entonces construían sobre esa. Ahora el apóstol Pablo, cuando escribe, dice: bueno, vamos a comparar a la iglesia con ese fundamento que es Cristo en la construcción de la iglesia. Y dice que nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Piedras. Nosotros somos piedras vivas, porque Cristo es una piedra viva. Ahora, nosotros vamos siendo construidos sobre ese fundamento que es Cristo. Ahora entonces, y dice que nosotros estamos llamados a ser entonces dentro de del quehacer del creyente. Entonces en la vida práctica somos sacerdotes delante de Dios. Somos sacerdotes delante de Dios. Y como sacerdotes de Dios estamos llamados a hacer sacrificios o a ofrecer sacrificios
espirituales. Sacrificios espirituales. Ahora entiende usted qué es un sacrificio espiritual, hermano. ¿Entiende usted qué es un sacrificio espiritual? Levanten la mano los que entienden qué es un sacrificio espiritual. Solo el hermano Led y el hermano Luis. Y los demás no entienden qué es un sacrificio espiritual. Todos los que han venido ahora en esta mañana están haciendo un sacrificio espiritual. Dejaron la cocina, el negocio, dejaron todo lo que había que hacer hoy en la mañana por alabar a Dios. Alabar a Dios es un sacrificio espiritual. Y también en la carta a los romanos dice Pablo, ustedes los sacrificios que deben de presentar espirituales, dice que los cánticos que nosotros cantamos son sacrificios espirituales, que son ofrendas espirituales para Dios. Los sacrificios que presentaban los judíos, ¿cómo eran? ¿Espirituales o materiales? Eran materiales. Agarraban al animalito y lo sacrificaban ahí. Pero nosotros ya no presentamos corderitos. ¿Qué es lo que presentamos? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo y espiritual. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ¿qué es un sacrificio vivo? Usted está vivo o está muerto. Pero entonces, en el momento que usted decide alabar a Dios y dejar lo demás, está haciendo un sacrificio vivo, porque es un culto racional. ¿Y qué es un culto racional? Un culto a través del uso de la razón. Estamos estudiando de la adoración en el estudio anterior. Una adoración racional. ¿Le agrada a Dios lo que estoy haciendo? Es a través del uso de la razón. ¿O no le agrada a Dios lo que estoy haciendo? Ahora entonces, muchos sacrificaron no esta mañana para alabar a Dios. El culto racional. Ahora, entonces, nosotros presentamos esos sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Ahora entonces, para nosotros, la iglesia, Cristo no es una piedra de tropezadero. Para los judíos sí es una piedra de tropezadero. Hay una gran diferencia. Fíjense bien, una piedra de tropiezo. Ahí, esa imagen, ¿no? Esta imagen nos ilustra esos versículos que acabamos de ver. Jesucristo es la roca. Aquí tenemos una imagen de una gran roca y una cueva ahí, una sepultura, ¿verdad? De los judíos. Ahí en esas cuevas meten a los muertos, ¿no? Y aquí aparece la cruz, una cruz como símbolo de Cristo, ¿no? Ahora entonces, vemos aquí el arco y sus elementos. Con este arco, lo que se trata de ilustrar, ¿por qué es que ese arco no se cae? Bueno, los arquitectos deben de saberlo. Ahora entonces, ¿por qué es que no se cae? ¿Está bien construido o mal construido un arco que no se cae? Está bien construido, tiene sus niveles, tiene su plomada, está bien estructurado. Ahora entonces, ¿eso creen ustedes que es fácil hacerlo, hermano? De la misma manera, la iglesia ha sido construida de una manera que no se cae. Tenemos un buen fundamento, es Cristo. Y ese buen fundamento nos sostiene. Ahora entonces, y vemos aquí, una casa que está construida sobre la roca. ¿Se acuerdan ustedes que estas imágenes están basadas en aquel pasaje que dice que el que oye la palabra pero no la hace, no la pone en práctica, es como un hombre imprudente que construyó su casa sobre la arena? Vienen vientos, vienen tempestades
¿verdad? Y la casa se cae. Pero ¿se puede caer una casa construida sobre esa roca, hermano? No. Esa casa la han construido sobre una roca. Vienen vientos, vienen tempestades. ¿Y cómo? Si esa piedra no se puede mover, pues. Ahora entonces, así estamos construidos. Nosotros va a ser una base sólida que es Jesucristo. Y vamos a ir terminando porque el tiempo, bueno, ya en cuanto a su reino, Israel es una teocracia. Ahora, ¿entienden ustedes esta palabra teocracia, hermanos? Bueno, si no la entienden la vamos a aclarar. Ahora, en El Salvador tenemos un gobierno. ¿Quién es la máxima autoridad aquí en El Salvador? El presidente, que se llama Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Esa es la máxima autoridad que tenemos aquí en El Salvador. El gobierno de El Salvador está bajo ese régimen. La teocracia, ¿quién es el que gobierna en la teocracia? Es Dios. Dios es el gobierno. Entonces, nosotros, bueno, Israel está bajo el gobierno de Dios. Bajo el gobierno de Dios. Ahora entonces, pero Israel ha querido estar siempre bajo el gobierno de Dios. No, porque vamos a ver algunos pasajes. Aquí en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 7, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como también todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Qué era lo que no quería Israel? Que Dios reinara sobre ellos. Querían un rey terrenal. ¿Le permite Dios al pueblo tener un rey terrenal? Sí. Entonces, ¿quién era el rey terrenal? Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habías elegido, el cual pediste. Ya ves que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Ahora entonces, hermanos, ¿cuál era el rey que habían puesto ellos? Saúl. Pero ¿qué les dice Dios? Si ustedes y el rey andan bien, no hay problema. Yo los voy a tratar bien. Pero si ustedes van contra mí, también así los voy a tratar. Ahora, ¿el rey Saúl era el rey de acuerdo al corazón de Dios, hermano? No. Dios se los permitió. ¿Pero qué va a pasar con Saúl? Dios lo va a quitar como rey. Ahora, en cuanto a la iglesia,
en Cristo. Bueno, nosotros estamos en Cristo. Nuestra posición es en Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les concede gracia y paz. Nos vamos solamente a leer estos versículos que nos acabó el tiempo y vamos a continuar explicándolos el próximo domingo. Vamos a orar. Señor Dios,